¿Qué tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en Estudio TN8 ya, emisión para este jueves 28 de mayo. Nuestro tema central hoy vamos a hablar de las plantas solares Enesolar 1, 2 y 3 que fortalecen la capacidad operativa de la empresa de acueductos y alcantarillado Enacal y cómo también esto repercute en la capacidad de una mejor respuesta y de servicio a la población nicaragüense en materia de agua y saneamiento. Este es el tema central. Nuestro entrevistado, Ervin Barreda, presidente ejecutivo de Enacal, quien ya nos acompaña en estudio. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ervin. Efectivamente, así como usted lo plantea, la estrategia de las plantas enesolares, más que generar per se, ¿no?, energía, es el fortalecer todo lo que son los gastos operativos de la empresa Enacal para que de esa manera poderse disponer, ¿verdad?, de mejor forma para poder resolver y atender todas las incidencias que tenemos, mejorar el abastecimiento y el alcantarillado sanitario a la familia. ¿Por qué? Porque, bueno, si una parte de tu principal gasto es reducido, entonces eso te permite tener más flujo financiero, de tal forma que te permita comprar más equipos, más disponer de mejor tecnología, ¿verdad? Que eso es lo que estamos nosotros ahorita en un proceso y lo vamos a poder explicar más adelante, que al final viene a redundarnos en la mejora del servicio a la familia de todo el país. Son 3 plantas, ¿verdad? Son 3 plantas. Una de ellas inaugurada ya. Una planta está en operación. Plena. Estamos a inaugurarla próximamente, en los próximos días del mes, el 10 de junio específicamente, va a ser inaugurada. Y parcialmente está ya inyectando a la red la Enesolar 2. La 1 ya en la operación está plena. En plena operación. ¿Cuánto genera? Su potencia es de 61 megavatios punta, está más o menos generando entre 51 y 52, 53 megavatios hora por día. Y ya Enesolar 2 ya... El Enesolar 2 está actualmente, podríamos decir, en un 20%. Lo que pasa es que el Enesolar 2 estuviera a plena capacidad. Lo que pasa es que por efectos de ahorros en la ejecución del proyecto, del programa con el BESI, hubo un ahorro y entonces se amplió la planta. Más bien de 18 megavatios que estaba programada hasta los 22. Eso es lo que va a generar cuando ya entre en operaciones. Eso va a tener 22 megavatios punta, ¿no? Para generar. Ahorita estamos generando con el 20% porque durante la orden de cambio se cambia el transformador principal, lo que nos tiene un retraso, pero ya está inyectando a un 20% ya a la red. Posiblemente en el mes de julio, agosto ya estaría a plena capacidad entonces la Enesolar 1 y la Enesolar 2. ¿Y la número 3? La N3, la Enesolar 3, estamos esperando que esa va a ser más grande incluso que las primeras 2, esa tendría 70 megavatios. Esa estaría operando según todos los planes de trabajo que tenemos para el mes de diciembre de este año, a final de este año. Es decir, en el 2027, enero, estaríamos prácticamente en plena operación ya las 3 plantas que han sido pensadas, ideadas bajo esa lógica, ¿verdad?, que es fortalecer los servicios de agua potable a nivel nacional. Es una estrategia de energía solar para fortalecer el servicio de agua potable a las familias de Nicaragua. Arrancamos 2027 entonces con las 3 plantas en plena operación. Dios mediante eso. ¿Para un total de cuántos megavatios? 155 megavatios punta, ¿no? Es lo que van a tener estas 3 plantas. Vienen a hacer una contribución muy importante y a transformar de una manera también muy importante, valga la redundancia, lo que es la matriz de generación, es decir, la diversificación de las diferentes fuentes de generación. Con estas 3 plantas que estarían ingresando, ya la energía solar, cuando uno ve el pastel de distribución de cómo se genera la energía en el país, ya corresponde una parte muy importante en ese pastel. Ya comienza a marcar, ¿no?, la diferencia ya la parte de la energía solar con estas 3 plantas, más otra que está construyendo el Ministerio de Energía y Minas en el sector de Darío, la ELATO que se llama, ¿no?, que es de 70 megavatios también. 150 megavatios ya. 155 megavatios. ¿Esto cuánto representa del consumo total que promedio mensual demanda Enacal para su operación? Para la demanda actual de Enacal, eso va a representar entre el 75 y el 80% más o menos de todo el consumo de energía de Enacal. Digo yo, el consumo actual, ¿no? Porque nosotros tenemos en desarrollo una serie de proyectos que van a demandar más energía. Para mejorar... Para tener una idea, para mejorar el servicio en Diriamba o en Jinotepe que tenemos actualmente, serias complicaciones con el abastecimiento de agua, el proyecto de Jinotepe en ejecución y Diriamba va a iniciar próximamente,
entre los dos proyectos hay que perforar no menos de 30 pozos y rehabilitar. Eso significa que el incremento de la cantidad de energía que va a tener Enacal va a incrementar. Por lo tanto, también nosotros estamos aspirando y estamos trabajando para que este Enesolar 3, después de trabajar con el Enesolar 4, que estamos trabajándola ya próximamente, posiblemente tengamos algunas noticias, y la misma ampliación del Enesolar 3, que la estamos trabajando también con fondos de China y estamos en un proceso bastante avanzado también para que en un futuro no muy lejano nosotros podamos estar hablando de la Enesolar 1, la 2, la 3 ampliada, más una posible Enesolar 4 que con esa estaríamos más o menos cubriendo, acercándonos más o menos al 100% lo que sería la demanda de Enacal con los proyectos que tenemos en ejecución en el mediano plazo. Excelente. Ampliamos el tema más adelante desde la perspectiva de cómo mejora la capacidad operativa de respuesta y de servicio a la población estas plantas, ¿verdad? Más adelante ampliamos el tema. Y aprovecho también para que compartamos un resumen, ingeniero. ¿Cuántos proyectos están en marcha? ¿Cómo avanzamos en materia de cobertura? Pero también proyectos que apuntalan a donde hay cobertura, que se mejore la calidad del servicio en cuanto a las horas de servicio a la población, ¿verdad? Sí, claro. Ampliamos el tema más adelante. Gracias por continuar con nosotros conversando esta mañana con el presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barreda. El tema es la entrada en operaciones de las plantas solares. Una de ellas ya en plena operación, la Enesolar 1, al 20% la Enesolar 2, y ya para enero 2027 estarán las 3 en plena operación para un total de 150 megavatios, así es, ¿verdad? Aproximadamente 150 megavatios. Generando el 75% de la demanda. Entre el 75 y el 80% de la demanda actual. Que se incrementará con los proyectos. Se va incrementando porque, como te decía, nosotros tenemos una serie de proyectos para mejorar los horarios de abastecimiento en la familia, no tanto la cobertura, como hemos hablado en algunos casos, porque en el caso de Jinotepe y Diriamba la cobertura de agua es arriba del 90%, lo que sí no tenemos muy bien son los horarios de abastecimiento en la familia. Entonces, eso nos va a demandar la construcción de más cantidad de pozos, por lo tanto, la cantidad de energía que consume o que demandan estos sistemas se va a incrementar y, por lo tanto, nosotros siempre seguiríamos trabajando en la estrategia de buscar un Enesolar 4 y ampliar la Enesolar 3. Proyectos que están en pleno desarrollo ahorita, la búsqueda del financiamiento, y que nosotros consideramos que estamos muy, muy optimistas, ¿no?, que va a ser factible esto en el corto tiempo, en el corto plazo, podríamos decir. La idea es que Enacal sea autosuficiente en materia de energía. A eso aspiramos, ¿no? De tal manera que ese recurso, que es un gasto fijo que se está teniendo que asegurar mes a mes para poder asegurar el suministro eléctrico, pueda ser utilizado para, por ponerte un ejemplo, reconfigurar todo lo que es nuestra gerencia de perforación de pozos, que es un área muy importante porque en estos temas donde las ciudades van creciendo y que ya no necesariamente o no es posible a veces también hacer toda una intervención total de la ciudad, lo que se hace es venir perforando algunos pozos de reforzamiento en las ciudades para de esa manera nosotros poder ir mejorando o restableciendo los horarios como fueron concebidos durante la ejecución del proyecto. Ingeniero, solo esta parte me gustaría cerrar. A ver, con las 3 Enesolar en operaciones, una cuarta en gestión, ¿verdad? En gestión. Para construir. Y la ampliación de la 3 y la en ampliación gestión. de la 3. Con estas 4 plantas, ya con la ampliación de la 3 y la construcción de la 4 que está en gestión, ya Enacal tendría autosuficiencia. Casi estuviéramos prácticamente acercándonos al 100%. Incluso con los proyectos ya inaugurados. Incluso con los proyectos que nosotros estaríamos incorporando próximamente, nosotros podríamos tener la capacidad de cubrir, ¿no?, esa demanda futura, podríamos decir. Entonces, con la ampliación estaríamos, por lo menos para los proyectos que tenemos en ejecución actualmente, creo que eso sin lugar a dudas nosotros podríamos estar prácticamente cubiertos. ¿Y está proyectado en qué tiempo alcanzar este objetivo? La ampliación de la planta Enesolar 3 incluso está pensada para finalizarse a mediados del próximo año. Están bien avanzadas ya las conversaciones para conseguir los recursos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si eso fuera aprobado, podría iniciarse incluso la ampliación del Enesolar 3 este mismo año, para finalizarse en el próximo año. Estamos hablando de unos 18 megavatios
que sería ampliada la planta en el Solar 1, y estaríamos aspirando a otra planta en el Solar 4 en este caso, que podría andar como por los 20 megavatios más o menos aproximadamente. Ya ese conjunto de la ampliación y la en el Solar 4 sí nos pondría en esa posición de poder tener cubierta la demanda actual y la futura que se está con los proyectos que tenemos en ejecución. Ya ampliaba un poquito, ¿no? En el sentido de cómo esto repercute, digamos, en beneficio al final de las familias, que es el objetivo, Sí, ¿no? como te decía, eso nos va a permitir reconfigurar todo lo que es la disponibilidad que nosotros tenemos en un área muy importante que es la gerencia de pozos, de perforación de pozos de Nacal. En la medida que las ciudades van creciendo, en la medida de que van apareciendo nuevos barrios, incluso eso hace que los horarios de abastecimiento se vengan disminuyendo. Entonces, para eso se necesita, o incluso también pozos que son de vieja data, que hay que restituirlos también. Nosotros tenemos una batería de máquinas de perforación de pozos de vieja data, muy antigua, que en este estado actual que nosotros tenemos, de los gastos de energía y toda la operatividad de Nacal, se nos hace imposible pensar que Nacal puede tener la suficiente capacidad para decir, vamos a adquirir este año 2 máquinas de perforar pozos. Entonces, ese es el esquema que nos lleva a este tema ya nosotros logramos adquirir por esfuerzos del Ministerio de Hacienda todavía el año pasado de 2 máquinas perforadoras de pozos, pero estamos aspirando a restituir todo ese equipamiento ya antiguo que tenemos, obsoleto, por tener 6, 7 máquinas perforadoras de pozos, que lo que nos viene a dar entonces mayor capacidad de respuesta a la familia, y en vez de nosotros estar perforando 10 o restituyendo pozos de vieja data 4 o 5 en el año, nosotros podríamos tener capacidad para ampliar esa capacidad, ampliarla en 20, 30, 40 y por qué no duplicar esa capacidad, por lo tanto poder tener una respuesta más rápida a la familia. Nosotros tenemos un programa de perforación de pozos y lo mencionábamos. Por ejemplo, nosotros tenemos pozos perforándolos en el sector de solidaridad, que le hacemos vía fraternidad, le llamamos nosotros, que está aquí por el sector de la Rotonda La Virgen. Hay un sector ahí que tiene horarios de abastecimiento muy bajos. Nosotros ya estamos perforando un pozo ahí, estamos perforando pozos, ampliando la capacidad de pozos en el campo Las Mercedes, que le llamamos nosotros, Carlos Fonseca, que está detrás del aeropuerto. Estamos haciendo 3 pozos nuevos ahí nosotros, 2 nuevos y rehabilitando 1. Estamos haciendo pozos en la carretera sur, que son los lugares donde normalmente nosotros tenemos la mayor problemática. E incluso también poder hacer unos pozos ya dentro de Managua para poder nosotros, algunos barrios que se han ido quedando ahí con horarios muy deficitarios, nosotros poderlos restablecer. Pero igual poder adquirir máquinas para tuneladoras que le llamamos, para ya con el uso de la tecnología moderna, de las empresas modernas de agua, no tener que andar haciendo zanjas en las calles para andar instalando tuberías. Entonces hemos adquirido ya 2 tuneladoras, pero estamos en el proceso de poder adquirir más en la medida que nosotros podamos ir liberando recursos. En vez de estar pagando energía eléctrica, costos de energía eléctrica, nosotros utilizar esos recursos para adquirir este tipo de maquinaria. Este es el impacto, digamos, de poder contar con ese es el impacto directo. Ese es el impacto directo. Porque antes era imposible pensarlo, ¿no? Porque en Nacal podríamos decir que estábamos, como decimos en Nicaragua, cogió el quebrado, cogió el comido, ¿no? Entonces, esto permite liberar un poco de recursos, porque nosotros tenemos plantas que son propias, que generan energía para los sistemas de Nacal, y en esta medida liberamos recursos para eso, pero también fortalecer nuestros stocks de motores, de repuestos, de tal manera que es un tema de fortalecer, como te digo, detrás de la estrategia, es cierto, son proyectos de generación fotovoltaica que tienen un impacto incluso sobre toda la generación de matriz del país, incluso sobre la generación de energía limpia en el país, pero detrás de eso la estrategia real que existe es fortalecer el servicio de agua a la familia. Nosotros así lo vemos, la estrategia, cuando nosotros la planteamos y nuestra presidencia lo plantea, es esta la estrategia, ¿no? Es mejorar, porque en algún momento vos decís energía eléctrica en Nacal haciendo plantas de generación. Claro, el principal gasto de Nacal, prácticamente los gastos operativos de Nacal, dependiendo cómo esté el precio, a veces llega a ser hasta el 60% de los gastos, es el pago de la energía. Entonces eso realmente nos pone en una situación muy complicada que con la aparición de las plantas y la construcción de las plantas, eso viene a cambiar completamente.
De tal manera que cada nos permite, en resumen, disponer cada pozo es una bomba, ¿verdad? Cada pozo es una bomba, cada pozo es una con bomba. energía. Y mira cómo es la cosa. Yo te mencionaba, a propósito también de Iriamba y Jinotepe, y qué bien que vos lo decís, cada pozo es una bomba. Si yo te digo que estamos haciendo alrededor de 25, 30 pozos en Jinotepe y Iriamba para mejorar el abastecimiento de la familia, estamos claros que tenemos problemas. ¿Cómo se resuelve? Perforando más pozos, construyendo más líneas, sustituyendo líneas. ¿Cuál es la particularidad? Cada bomba es una pozo, cada pozo es una bomba, pero dependiendo de las condiciones, por lo menos los pozos en Diriamba y en Jinotepe son pozos de más de 1000 pies, 1200, 1300 pies de profundidad, contra caudales de 200, 300 galones por minuto. Pero bueno, hay que hacerlo porque a las familias hay que mejorarle el abastecimiento de agua. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no hay otra fuente de agua de donde tomarla. Hay que perforar pozos a 1300 pies. Eso significa que estamos usando motores de 200, 250 o 175 HP que consumen un montón de energía, ¿verdad? Para poder sacar esos 250 galones desde 1300 pies de profundidad y poder disponerlos a la familia a través de las redes de distribución. Entonces, cada pozo es un motor, ¿verdad? Es un transformador, toda una infraestructura de consumo de energía eléctrica que para eso es que entonces se hace esta estrategia de las plantas de energía. Mencionó Diriamba y Jinotepe. Me gustaría más adelante ampliar el tema de cuántos proyectos están en ejecución, ¿verdad? Sí. Y hacia dónde nos lleva una vez estos proyectos. Pero quiero ampliar también algo que mencionó, y es la perforación de pozos. Aquí en Managua, por ejemplo, ¿verdad? Sí, aquí en Managua tenemos no ¿Cómo menos de se 12 responde pozos a este tema? Porque, los lunes tenemos esta dinámica en Estudio TN8 de línea abierta para la participación de los televidentes. Nos mandan mensajes de audio señalando necesidades, problemas en el barrio. Recurrente nos aparece ahí el reporte de luminaria y problemas puntuales de que tengo 3 días, que no viene en la noche. ¿Cómo se responde? O no hay un horario, pues, regular. ¿Cómo se responde a esta problemática? Es con lo que te digo, ¿no? A ver, las problemáticas en el agua dependen es muy dinámico, ¿no? Hablábamos de los pozos y los motores, ¿no? Cuando hay un barrio o 2 barrios que dependen estrictamente solo de ese pozo, por alguna razón se daña el motor, hay que sustituir ese motor. En ese momento no hay agua, entonces posiblemente te van a llamar el lunes y te van a decir, mira, yo tengo 2 días no tener agua. Bueno, nosotros lo que hacemos, sacamos una nota de prensa, normalmente siempre, informamos a la familia y mientras estamos nosotros en la sustitución del equipo, nosotros estamos abasteciendo con cisterna. Esa es una. O se reventó un tubo. Ahorita nosotros tuvimos una emergencia de bastante magnitud que teníamos una tubería de 12 pulgadas explotada, reventada, perdida, había un tramo en el sector aquí del pedagógico La Salle. Y teníamos afectada una cantidad de familias que mientras nosotros estábamos restableciendo el servicio, tuvimos que hacer uso de cisternas, bastante. Pero hay otros que son casos históricos, ya, ¿me entiendes? Que llamamos nosotros, que por las ubicaciones de los barrios, por las elevaciones y la lejanía, tienen horarios restringidos y eso van a estar llamando los lunes, que es para lo que nosotros estamos trabajando. Te digo casos específicos de la carretera sur. Esa carretera sur es un problema bastante marcado. Son construcciones que, como todo el mundo conoce, la carretera sur, en elevaciones, pero eso no es todo, ¿verdad? No es que están a la orilla de la carretera sur. Entonces nos llaman gente que está de la carretera sur, 3 kilómetros o 4 kilómetros, prácticamente están en las cumbres, en las nubes, ¿ya? Entonces, el agua, para subir el agua ahí, es muy complejo realmente. Y en la medida que sigan construyendo más casas, más alejadas, más a lo alto, entonces es bonito, las casas son lindas ahí, pero realmente el abastecimiento de agua se complica. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Estamos perforando más pozos en la carretera sur, con las mismas características que te mencionaba de Diriamba, son pozos de 1200 pies. ¿Se están haciendo? Se están haciendo ahorita, estamos finalizando el del 11,5 carretera sur, estamos terminando en la carretera sur ahorita nosotros, que van a ser incorporados a la producción y meterlos ahí en ese sector. Ahora, un tema importante también es, aquí con las familias que habitan en esos sectores, poder también hacer un uso racional del agua también, porque obviamente son casas grandes, hay granjas, jardines, entonces todo ese riego, todo ese consumo también es contra el agua potable, ¿verdad? Que de alguna manera también eso hace tensar la situación.
Pero para eso es que estamos trabajando. Yo te hablaba de Fraternidad, estamos reforzando el campo de pozos Las Mercedes. Nosotros recientemente finalizamos el reforzamiento del campo de pozos en Managua 1, que le llamamos. Es decir, ahí se construyeron 9 pozos, porque eran pozos que estaban desde el año 2000 o desde el 97. Prácticamente hicimos un proceso de restitución de todos esos pozos. ¿En algún momento se agotan los pozos? Claro, no es que el pozo se agota, sino que el pozo, la infraestructura del pozo en el tiempo, como todo no, está enterrado, se colmata el pozo y lo que hace es que no permite que el agua entre en el agujero, podríamos decir, ¿no? El pozo tiene una tubería que está perforada en la parte de abajo, que es donde entra el agua del acuífero, de ahí se bombea. Lo que pasa es que con el tiempo eso se colmata, la corrosión o en algunos casos carcome todo lo que es la infraestructura del revestimiento del pozo y colapsan los pozos, ¿no? No necesariamente es que el acuífero está dejando de producir, sino que el pozo ya no es productivo por un tema de edad. Aquí hay pozos de 25, 30 años en Managua o más, que lo que se tiene que venir es un proceso de restitución. Pero para eso entonces necesitamos una estrategia que nos permita comprar más máquinas, tener más recursos para comprar tuberías, porque es un gasto grande realmente. Un pozo, dependiendo de la profundidad, solo la perforación del pozo con el equipamiento ante entre 12 y 20 millones de Ahorita cornos. Entonces se perforan pozos en Carretera Sur. Ahorita tenemos, hay en varios lugares. Hay en varios lugares. Tenemos ahí en el sector de allá del distrito 6, allá por el sector de Las Enramadas, por el sector de Sabana Grande. Hay algunos pozos dispersos, ¿no? Tenemos pozos en la Carretera Sur, tenemos pozos aquí en Vía Fraternidad, te mencionaba, y la Carretera Sur, ¿verdad? Para reforzar horarios de abastecimiento, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, ¿no? Entonces, como te digo, Desde el punto de vista de los parámetros digamos, de Enacal, ¿en qué momento dice Enacal, bueno, ahí estamos ya donde queremos estar de cara a responder a la expectativa de la familia? ¿Cuál es el horario? Nosotros aspiramos a que sean 24 horas, ¿no? Ese es el horario. Ese es el ideal. Pero ¿un rango aceptable? 18 horas. 18 horas, porque nosotros partimos 18 horas significa que tenés agua, no tenés que desvelar. Sí. 18 horas siempre, cualquier combinación que hagas de las 18, vas a tener agua en el día bastante horas. Un caso, ¿dónde decimos nosotros que estamos? Caso de León, donde venimos ejecutando los proyectos, esos proyectos vienen quedando con un horario de abastecimiento muy importante, ¿no? Muy bueno, podríamos decir. Caso de León, que nosotros acabamos de finalizar, tenemos un horario de abastecimiento de la familia casi 24 horas todos los días, a excepción cuando se rompe un tubo, una falla de energía, pero ese es el estado ideal que nosotros para el que trabajamos. Managua es compleja la solución. Managua es una ciudad que ha crecido ampliamente hacia los lados y además, y debo decirlo, ¿no? También trabajamos en conjunto con los hermanos de la alcaldía durante la construcción de las pistas. Hay algunas afectaciones en las tuberías que a veces nos damos cuenta posteriormente y después hay que buscar. Entonces tenemos algunos casos emblemáticos en los casos aquí, de los barrios que han estado sectores de la pista, que estaban ya bastante estables y de repente nos aparece que no hay agua. Entonces, la estrategia Managua es rehabilitación y perforación de rehabilitación y perforación de pozos en espera de un proyecto estratégico que en algún momento tendrá que hacerse, que es traer agua del lago de Nicaragua para poder abastecer a la ciudad de Managua. Mientras tanto, nosotros estamos atendiendo con el pozo de reforzamiento en los lugares que son identificados. Ahorita nosotros vamos a iniciar un pozo en el sector de Ciudad Sandino, en el sector de Motastepe, por ejemplo. Un sector crítico que seguramente aquí te deben de llamar en algunos momentos deben de llamar, pero ese es el tema, ¿no? Entonces hay que perforar un pozo. Todo ese sector que viene de la carretera sur, de la carretera Nueva León, imagínate, hasta la Casa de Colores que llamamos nosotros, hasta la Gruta Javier, los satélites, son abastecidos desde Azozosca. Entonces hay un bombeo desde Azozosca que en un momento sube para la carretera Nueva León, sube para la carretera sur y agarra para la carretera Vía de León. Y otra parte que también viene para el sector aquí, el sector bajo que le llamamos nosotros, que es ya aquí en el sector de Lindavista, hasta por el sector del Mercado Oriental. Entonces es un tema de mucha energía eléctrica para asegurar el agua a la familia. Por lo tanto, ahí es donde tiene
la lógica, ¿no?, de la estrategia que nosotros tenemos. Aparte de estos proyectos puntuales para resolver no un tema de abastecimiento, sino de mejorar los horarios en Managua y otros lados, ¿cuántos proyectos tiene ENACAL en ejecución? Similares, por ejemplo, al de León, que León es agua y saneamiento, ¿verdad? Agua ya está. En León, agua y saneamiento, ya lo finalizamos, ¿verdad? Nosotros tenemos, porque fíjate que no podemos también dejar de pasar por desapercibido también acciones que se hacen para mejorar barrios, ¿me entiendes? Que no necesariamente las ciudades completas. Nosotros tenemos este año unas 122 acciones encaminadas a mejorar servicios de agua potable entre proyectos como el de León, como el de Chinandega, el de Chichigalpa, o el del Rama, La Esperanza, o el de Bluefield, ¿verdad? Pero además extensiones de redes que también nos permiten mejorar bastante el abastecimiento de agua. Estamos hablando de 122 acciones para este año, que esperamos finalizar aproximadamente unas 90 o 95 este año, ¿verdad? Posiblemente no vamos a finalizar los proyectos más grandes, o que acaban de iniciar, pero sí tenemos acciones muy importantes y tenemos también acciones en el tema del saneamiento, 24 entre proyectos grandes y ampliaciones de alcantarillado sanitario. Por decirte algo, nosotros tenemos un proyecto que vamos a iniciar ahorita en Matagalpa, instalar toda una línea, cambiar toda una línea, que vamos a mejorar a 3, 4 barrios que tienen problemas. Estamos mejorando la capacidad de producción del campo de Pozos Chahuitillo, que es el que abastece, que está en Sébaco, imagínate. Desde Sébaco llevamos el agua hasta Matagalpa. Entonces el campo de Pozos de Chahuitillo ha bajado. Por lo mismo, pozos, estamos restituyendo los pozos en el campo ahí de Chahuitillo. Tenemos uno finalizado ya casi, tenemos otro en construcción, y en alianza con la alcaldía de Matagalpa vamos a hacer 2 más. Es decir, 4 pozos nuevos para Matagalpa, estamos cambiando redes. No es un proyecto que lo estamos interviniendo como León, pero que sí va a tener, son acciones concretas. Podríamos decir que mientras nosotros conseguimos el financiamiento para intervenir toda la ciudad, que dicho sea de paso, tenemos también en gestión el proyecto de agua potable integral de Matagalpa, mientras tanto nosotros tenemos acciones que van a venir a mejorar en alguna medida, no donde quisiéramos, al ideal que quisiéramos, pero sí en una buena medida paliar el tema de los horarios de abastecimiento en la ciudad. Más de 100 acciones como esta. Más de 122 acciones a nivel nacional. Estamos iniciando en Estelí, por mencionarte algo, otro pozo en el sector de Santa Elena que le llamamos, que está aquí casi en la salida sur de la ciudad. Esas son las zonas ya alejadas del acuífero, ya prácticamente. Ahí tenemos el hospital, entonces vamos a perforar un pozo ahí para mejorar algunos barrios que están ya en la salida sur de Estelí, el hospital. En Somoto vamos a perforar 2 pozos para también mejorar los horarios. No obstante que nosotros venimos haciendo proyectos de pozos para mejorar así, nosotros tenemos también en gestión con diferentes fuentes financieras proyectos para que esas mismas ciudades que te vengo mencionando, nosotros podamos venir después en un futuro próximo con una intervención completa de estos sistemas. Parecido a León. Yo pongo de León porque ese León es gigantesco. Parecido a León. Nosotros ahorita tenemos, nosotros hace poco, no hace mucho, hicimos acciones en Ocotal, por ejemplo. No significaba que no estábamos haciendo acciones para hacer Ocotal. Ya hoy tenemos los recursos para hacer Ocotal. Dios mediante, nosotros vamos a sacar el proceso de licitación de Ocotal, que seguramente, posiblemente los deben de llamar a ustedes también aquí, porque tenemos problemas serios de agua potable en León. Tenemos los recursos para la solución y vamos a iniciar el proceso de licitación posiblemente en el tercer trimestre de este año. Pero vamos a iniciar la licitación en junio de Diriamba, de Camoapa y de San Jorge y Buenos Aires, ¿verdad? Y por ahí también son tenemos como 5 ciudades. 5 ciudades que nosotros estamos trabajando ahorita. A ver, con recursos ya para sacar a licitación. Esos son nuevos, ¿verdad? Nuevos. Estamos trabajando para finalizar la isla. A ver, Ocotal. Ocotal, Camoapa, San Jorge, Buenos Aires y Diriamba. ¿Verdad? Nosotros, y Jinotepe, que está en ejecución ahorita, ¿no? Esperamos nosotros finalizarlo este año. También tenemos proyectos en el sector rural también, que es importante mencionarlo. Nosotros tenemos más de 20 proyectos en el sector rural, ¿verdad? Para mejorar el abastecimiento de una familia, a una buena cantidad de familias en estas comunidades, porque a partir del año 2024 a finales, nuestro gobierno asignó ya los que estaban en el FICE, los acueductos rurales, ahora son ejecutados a través de ENACAL. Entonces, volviendo al tema de las plantas,
Eso también nos permite a nosotros, cuando hablamos de máquinas perforadoras, de pensar en una estrategia de cómo avanzar de una manera más rápida también y mejorar el abastecimiento a la familia en el sector rural también. Que actualmente, en la posición actual que tiene Enacal, no es posible pensar en eso. Pues. Ingeniero, una vez, entonces 5 cuyos recursos ya están y permite la licitación y anunciar que van a empezarse los proyectos. Sí. Y ya los que están en ciudades intervenidas ya completas, que estén, creo que Tipitapa pero nosotros, no agua y saneamiento. Eso. No, Tipitapa tenemos el saneamiento, pero también lo tenemos en licitación ahorita. Muy posiblemente nosotros estemos solicitando ya las ofertas económicas para el agua potable de Tipitapa en marcha ahorita saneamiento. Tenemos en marcha saneamiento de Tipitapa, colectoras en Managua y colectoras en Ciudad Sandino. Tenemos en licitación la planta de Ciudad Sandino de aguas residuales, la ampliación de la planta de Managua y el agua potable de Tipitapa. Con eso estaríamos dejando completo, Dios mediante, este año todo lo que es la Ribera Sur. Pero también nosotros, te decía que teníamos Ocotal, San Jorge, Buenos Aires y Camuapa, ¿verdad? Y los proyectos que tenemos nosotros en ejecución, que vamos a finalizarlo en agua potable, los emblemáticos que puedo recordar ahorita, tenemos el caso de la isla de Ometepe, que ambas ciudades, Altagracia y Moyogalpa y sus comunidades, pero además el saneamiento también de estas dos ciudades. Ahí es agua y saneamiento. Ahí es agua y saneamiento el que tenemos en ejecución. Después tenemos una serie de proyectos de saneamiento que vienen ya en complemento de proyectos de agua potable que fueron finalizados recientemente. Y me vengo por el lado de Chinandega, desde El Viejo, Chinandega, Chichigalpa, Telica, el mismo León, ¿verdad? Estamos finalizando el mismo Jinotepe, también lo tenemos con el alcantarillado sanitario, como mencionábamos, Altagracia, Buenos Aires, el Rama, Nueva Guinea y Bluefield, no por mencionar algunos. Tengo una pausa, le voy a dejar después de la pausa ya a manera de conclusiones con todos estos proyectos. ¿Cuál es el dato en torno a cómo vamos a cerrar este año 2026 en materia de cobertura en agua y saneamiento? Regresamos después de la pausa. Conversando con el ingeniero Ervin Barrera, presidente ejecutivo de Enacal, a propósito de nuevas tecnologías, ¿verdad? Con la cooperación china. Sí. Para facilitar las operaciones, ya no romper toda la calle para meter un tubo, ya no es necesario. A eso estamos aspirando y lo estamos concretando ya nosotros. Como te decía, nosotros ya tenemos 2 máquinas tuneladoras, ¿verdad? Incluso ahorita estamos utilizando una en Bluefield, por la complicación de la calle en Bluefield. Nosotros ya estamos utilizando una máquina para instalar una tubería en Bluefield para que no sea tan invasiva, ¿no? La intervención en la calle. Pero igual vamos a traer maquinaria, vamos a traer otra maquinaria también que es para alcantarillado sanitario propiamente dicho, que es un poco diferente. Y en el proyecto que estamos ejecutando... Es más compleja todavía, el es un poco más complejo. Es un diámetro... No, dependiendo de los diámetros, ¿no? En el alcantarillado también tenés diámetros pequeños y grandes, entonces vamos a traer de dos tamaños nosotros. Pero ahorita en el proyecto ya de Tipitapa, ya la empresa que está ejecutando el proyecto ahí, que es una empresa china, valga la redundancia, está trayendo, ya tenemos una máquina aquí en el país que sería interesante, creo que es un hito en el país por primera vez. Es una novedad, realmente es una novedad. ¿Cómo funciona? Porque vamos a estar instalando tuberías de concreto de gran diámetro para las colectoras de Managua ya de una manera sin hacer zanjas, le llamamos instalar tuberías sin hacer zanjas. Ingeniero, nos quedamos sin tiempo, ya a manera de conclusiones, nos comparte el dato, por favor, ya con los proyectos en marcha, ¿cuál es la perspectiva o la proyección de cierre 2026 en materia de cobertura en agua y saneamiento en el país? En el agua y saneamiento, ¿verdad? Principalmente sí hablamos de una cobertura, meramente cobertura, porque donde nosotros estamos haciendo intervenciones de alcantarillado sanitario, sí es que no existía un alcantarillado sanitario. Estamos hablando que este año nosotros podríamos andar cerrando cerca del 60% en cobertura de alcantarillado sanitario en el sector urbano, recordando que veníamos de un 30% en el año 2007, es decir, estamos duplicando la cantidad. Y en el caso del agua potable, como lo hemos mencionado, la cobertura anda por el 95%, pero para lo que más trabajamos nosotros es para mejorar los horarios de abastecimiento. Como te decía, tenemos 122 acciones en agua potable, esperamos finalizar unas 90 este año. Esas 122 acciones involucran a unas 136,000 familias. En saneamiento tenemos unas 30 proyectos en ejecución, ¿verdad? Para unas 151 familias una vez que estos proyectos finalicen, y los 3 proyectos solares que también nosotros lo destacamos, que esperamos este año tener finalizados 2
y los 3 prácticamente finalizados este año. En el sector rural tenemos también 20 proyectos, ¿verdad? Podemos destacar ahí comunidades en Limonal, Potosí, Chinandega, tenemos el Piñolar en La Reinaga, en Esperanza, en Nueva Guinea, o en Condé, en Estelí, y tenemos 25 pozos en perforación. Posiblemente la meta es finalizarlos todos este año. Ahí esos son los pozos que hablábamos, que son los que vienen a mejorar horarios de abastecimiento a la familia, y tenemos 35 ampliaciones también de proyectos en agua potable, que te digo que como el caso de Matagalpa, o el caso aquí mismo en Managua, en otras ciudades, eso nos permite a nosotros mejorar horarios de abastecimiento. Y en el caso de alcantarillado sanitario también tenemos 8 proyectos integrales que esperamos finalizarlo este año. Estamos hablando de Moyogalpa, Altagracia, Bluefield, Jinotepe, Telica, Nueva Guinea, El Rama y León. Son proyectos integrales y 16 ampliaciones en proyectos de alcantarillado sanitario que involucran unas 40.000 familias que esperamos nosotros este año estarla finalizando. Es decir, tenemos una serie de acciones en la medida que las plantas entren a funcionar para ir relacionando el tema. Estas capacidades, en vez de hacer 25 pozos, para ponerle un número, posiblemente nosotros vamos a ser capaces de poder hacer 30 o 35 pozos, Dios mediante, una vez que nosotros tengamos ese alivio, podríamos decir, del beneficio de tener las plantas generadoras. Muchísimas gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Gracias, Hermin, a usted siempre.